¿Cómo están? Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Diana. Como decía Cindy, yo soy psicóloga y magíster en psicología. Con mi esposo dirigimos un movimiento estudiantil de universitarios acá en Colombia también, se llama Uranio. Y veo algunas caras por ahí conocidas, un par, menos de estos dedos, pero bueno, por lo menos conocidos. Es un gusto para mí poder estar con ustedes, poder traer la palabra la noche de hoy. Qué rico conocer que 42 chicos de la edad de ustedes decían un domingo a las 10 de la noche, bueno, acá en Colombia 9:30 ya casi, decidir buscar la presencia de Dios en vez de sentarse a ver una serie, leer un libro, hablar con los amigos o chatear, sino buscar de lo más importante y es de esa fuente de vida. Así que para mí es un gusto poder estar con ustedes. Oro para que la palabra de hoy sea de mucha bendición para ustedes y que puedan ustedes sentirse identificados. De pronto no es una temática muy fácil de tratar, pero bueno, acá voy. Algunos de ustedes ya vieron el título de la publicación y era La verdadera resistencia. Fíjense bien, desde el momento del nacimiento nosotros hemos sido diseñados con un deseo profundo de movernos, ¿sí? Siempre en nuestro corazón ha estado el deseo de movimiento. Por ejemplo, en el vientre, los bebés desde más o menos el cuarto mes, quinto mes ya los empezamos a sentir, pero desde el inicio ya ellos se han empezado a mover. Entonces, desde el vientre empieza ese movimiento en nosotros. Cuando ustedes colocan, por ejemplo, un bebé en la cuna o en el corral, no sé cómo se dice en esos países, pero en el lugar donde los acostamos a dormir a un bebé, el bebé también se mueve. Hay veces, yo tengo amigas que han tenido recientemente bebés y acuestan el bebé de un lado de una manera y al otro día amanecen al revés, los pies y la cabeza al revés. Desde pequeños hemos estado en una necesidad profunda de movimiento. Ahora pensemos, en la medida en que nosotros vamos avanzando, vamos creciendo, nuestra necesidad de movimiento ya no es tan corpórea, ya no es únicamente con el cuerpo, también empieza a ser con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, movimiento en la manera como nos relacionamos con otros, movimiento también a nivel espiritual. Y el verlos a ustedes, chicos, en este Zoom, y seguramente las personas que nos estén acompañando vía YouTube, seguramente ustedes están en una profunda necesidad de movimiento. Y eso me hace pensar muy bien. Me hace pensar, uno, que estamos vivos. Cuando hay vida, hay movimiento. Nosotros lo primero que hacemos para saber que alguien está vivo es tocarlo, ¿cierto? Y tratar de hacer que responda, que se mueva, que respire. Hay un movimiento. Ahora, quiero hablarles de esto. Cuando hay agua decantada, el ambiente no es apto para que allí fluya la vida. Cuando el agua está quieta, está posada, no hay capacidad de producir vida en un agua que está en quietud. Mientras que en un río, en el mar, aguas cuando están en movimiento, tienen una alta capacidad, son el ambiente perfecto para producir vida. Y eso mismo sucede en nuestras vidas. Nosotros tenemos la perfecta capacidad de producir vida cuando estamos en movimiento. Y en esta época de tanta ideología, de tantas filosofías a nuestro alrededor, de tantos estilos de vida, de tantas cosas que nos presionan como jóvenes. Disculpen, yo sigo siendo joven y bella como ustedes. Voy para los 30 ahorita en un mes, pero me creo joven todavía. En estos tiempos en donde tantos moveres hay alrededor nuestro y a veces uno no sabe cuál es cuál, ni siquiera qué significan. Yo trabajo mucho con el área de la sexualidad, del desarrollo de la sexual acorde a la Biblia, gracias a los que dijeron que soy joven. Qué alivio, me suben la autoestima. Pero fíjense bien, sobre todo en temas de la sexualidad, todo lo de la ideología de género A, B, C, D, E, mejor dicho, todo el abecedario, un montón de géneros que uno no sabe ni siquiera qué significan, pero hay un montón de géneros, ¿sí? Hay un montón de cosas que está atacando constantemente nuestro pensamiento y llevándonos a moveres diferentes, que incluso hay muchos de ellos, la mayoría que ni siquiera tienen un soporte científico y obviamente eso los aleja completamente del principio bíblico.
Hoy en día el movimiento se ha prostituido. Y quiero hablarles de lo que es la verdadera resistencia. No sé si a ustedes en sus países sucede lo mismo que acá en Colombia. Yo les estoy hablando desde Bogotá, la capital de Colombia. Hermosa ciudad, todos súper invitados para venir a conocer Bogotá. Pero en esta época me imagino que ustedes se han enterado un poco a través de las noticias de lo que está sucediendo en Colombia. Acá en Colombia llevamos ya casi 12 días de paro nacional. Hay muchos jóvenes en descontento, todo se detonó a partir de la reforma tributaria que propuso el presidente. Claramente era una reforma que de pronto no era el mejor momento para lanzarla, pero todo el descontento, toda la presión del encierro, todo, ¡pum!, detonó. Hay ciudades como Cali, acá en Colombia, que están súper destruidos. Disculpen, no se vayan a ofender con lo que voy a decir, pero anoche estaba viendo la película de Hunger Games con mi esposo, la última de la serie, y le dije a mi esposo, uy, Cali está igual de destruida que en los Juegos del Hambre, tal cual. Los jóvenes están destruyendo y creen que están en un movimiento correcto, y tal vez ellos ni siquiera ya saben por qué están peleando, pero es como una ira, como una rabia allá adentro. Y yo me acuerdo que en el transcurso de la semana, por Twitter, yo estuve hablando con unas personas y me dijeron, eso lo dices desde la comodidad de tu casa, te falta empatía. Y me quedé pensando en esa palabra, empatía. Disculpen lo que voy a decir, pero es de las palabras más prostituidas de nuestra época, la empatía. En nombre de la empatía yo tengo que tolerar lo que sea a mi alrededor, porque es que me falta empatía. Fíjense bien, me puse a buscar el significado de la empatía, y la empatía es un sentimiento en el cual te identificas con alguien o con algo. Por ejemplo, me imagino que en sus países, creo que esto es algo que está sucediendo alrededor de Latinoamérica, pero por ejemplo, no sé si les pasa a ustedes lo que me pasó a mí. Yo tengo una perrita desde hace casi 3 años, es una raza samoyedo, que me encantan esas razas, si la conocen, hagan así, porque hacen parte de mi team, de los que nos gustan los perros y además los perros blancos, samoyedos. Ya veo un like, bien, me voy por bien servida. Pero fíjense que cuando fui a comprar mi perrita, tenía varios amigos por Facebook, incluso amigos, gente que ni conocía, pero que estaban ahí en contacto conmigo por Facebook. No tengo ni idea cómo, pero pues ahí estábamos. Y me decían, ¿por qué no adoptas? ¿Por qué no adoptas un perro? Y yo me ponía a pensar, bueno, ¿y por qué no adoptan ellos? ¿Por qué critican mi decisión de comprar un perro? Es el perro que me gusta, es mi primer perro en mi matrimonio. Quiero tener algo que me guste, ya, ¿sí? Y me criticaron el haber comprado un perro y no el haber ido a adoptar. No me voy a meter en temas de especismo, de animales, nada de eso. No es mi charla. Pero a veces en nombre de la empatía atacamos a las personas. En nombre de la empatía, por ejemplo, vamos por la calle, vemos una persona sin zapatos y decimos, ay, pobrecito, ay, qué pecado, decimos acá en Colombia, ay, qué pecado, no tiene zapatos, y seguimos de largo. Eso es empatía. Sientes el dolor de la persona, pero no haces nada. No haces nada por cambiar su condición. La empatía es la capacidad que tienes tú de identificarte con alguien, de compartir ese sentimiento e incluso ese ideal, esa filosofía de vida que tiene esa persona. Este término se ha prostituido tanto porque, por ejemplo, a mí me han atacado mucho en el tema de mi trabajo en el desarrollo de la sexualidad. Yo enseño en colegios cristianos, doy charlas a iglesias, a líderes de jóvenes también en temas de sexualidad, el desarrollo de la sexualidad a través de la Biblia. Y me atacan mucho el que no esté de acuerdo, y lo digo públicamente y lo sustento, y lo sostengo, mi argumento de decir, no estoy de acuerdo con la ideología de género, porque la palabra de Dios dice varón y hembra, creó Dios, no dice una mezcla. No, hombre con hombre no se pueden reproducir, mujer con mujer no se pueden reproducir. Varón y hembra los creó Dios. Y entonces me empiezan a atacar. Tengo muchas personas que me atacan por mi posición de vida en ese sentido. Te falta empatía. Te falta empatía. Es que ellos nacieron gays. ¿Cómo así? En nombre de la empatía, ¿debo tolerar el pecado? Las cosas se deben llamar por su nombre. Varón y hembra los creó Dios.
Entonces, este término se empieza a tergiversar, creyendo que una persona empática, una persona que ama a la gente, es una persona que debe tolerar absolutamente todo. Y la empatía te lleva a negociar tus principios. Porque entonces, pues pierdo popularidad cuando no soy empática, pierdo popularidad cuando no estoy de acuerdo con todo el mundo. La empatía te lleva a negociar tus principios. Y cuando me dicen, lo dices desde la comodidad de tu casa, me pongo a pensar, ¿acaso una persona empática debe estar sufriendo? ¿Acaso una persona empática debe estar pobre, debe estar con necesidades económicas? Vean, yo he pasado por las duras y las maduras, decimos acá en Colombia. He tenido momentos donde solamente he podido comer 2 veces al día y una de esas comidas es arroz y huevo. He tenido momentos de quiebra total, como he tenido momentos de bendición económica. Eso no me quita la empatía. No necesito estar sufriendo para tener empatía o para entender el sufrimiento de alguien más. En nombre de la empatía, Pedro negó a Jesús. Si vamos a la palabra de Dios, cuando apresaron a Jesús y Pedro se fue ahí sigiloso, ¿no? Detrás a ver, tío, ¿qué más? ¿Cómo va Jesús? Le dicen, oye, tú estabas con Jesús, ¿no? No, ¿cómo se les ocurre? No, para nada. Tú estabas con Jesús porque se te nota en el acento. No, para nada. Me imagino a Pedro cambiando de voz, cambiando como el estilo, cómo se paraba. Y 3 veces negó a Jesús, habiéndole Jesús dicho que él iba a negar su fe, que él iba a negar a Jesús. En nombre de la empatía, Pedro negó su fe y Pedro negó a Jesús. En nombre de la empatía. En nombre de la empatía, Judas vendió al Cristo, al que él había conocido, con el que había caminado, al que había amado. Judas vendió sus principios por monedas de plata a causa de la empatía. En el momento perfecto en donde todo el mundo estaba volcándose en contra de Jesús. Todo el mundo decía, sí, crucifíquenlo, sí, no, terrible, está rompiendo todo el esquema de la religiosidad, no, tenaz. En contra de Cristo se levantó Judas porque tuvo empatía con el movimiento de su época. Por empatía, la esposa de Lot se convirtió en una piedra de sal. La empatía hace que tu corazón se quede en el pasado. ¿Recuerdan la historia cuando el ángel les dice a Lot y a su familia, hey, va a venir el juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra, ustedes salgan y no miren atrás porque se pueden convertir en una piedra de sal? Su corazón se quedó atrás y ella por empatía volteó a mirar y se convirtió en una piedra de sal. Puedes abandonar tu propósito a causa de la empatía. Y es que es un término demasiado prostituido en esta época, porque ahora todo tiene que ser empatía. Pero fíjate, te voy a decir realmente cuál es la verdadera revolución de esta época. Jesús, no sé si ustedes han visto por redes, hay una imagen por redes que dice Jesús es un revolucionario, es el hippie de su época. Primeramente no es un hippie, ¿sí? Jesús no era un hippie, o sea, los hippies tienen una connotación espiritual y una raíz filosófica completamente contraria a Cristo. ¿Jesús fue el revolucionario de su época? Claro que sí. Fue la perfecta revolución. Su revolución fue el amor. En una época en donde los judíos estaban bajo el dominio romano, judíos y romanos, es decir, judíos y gentiles, que era el resto de las culturas, no se la llevaban bien. Jesús vino a la época a amar. Y además Jesús fue un revolucionario porque no se fue a predicar al templo, él predicó fuera del templo. Y en esa época no se predicaba fuera del templo. Él no fue parte de los religiosos, los populares, ¿sí? Los empáticos. Él fue un revolucionario. Fue un rey que llegó en un burro a Jerusalén. Fue una persona que se sentaba con prostitutas, con ladrones, con mendigos, con lo peor de la época. Él se sentó a la mesa a comer. Él sí fue un revolucionario, el de los de verdad, el de los que tenía una revolución por amor. Y acá te voy a dar el tip de hoy. La verdadera revolución es la que se mueve por compasión. No prostituyas tus principios con la empatía. No estoy diciendo que la empatía no es correcta, no, sí, es correcta.
pero es que se queda muy corto. No le llega a los talones a Jesús, porque Jesús no tuvo empatía, Jesús tuvo compasión. La compasión es algo mayor. La compasión te moviliza, no te deja pararte solamente en una filosofía. La empatía es una filosofía. Ay, pobrecito, no tiene zapatos, pero pasas de largo. Jesús tuvo compasión y cualquier enfermo que se atravesara en su camino, Él lo sanaba, Él liberaba, Él perdonaba, Él amaba. La compasión te moviliza. Fíjate lo que dice Lucas 10 del 25 al 37, permítemelo leer. En esto se presentó un experto en la ley y para poner a prueba a Jesús le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús les replicó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta el hombre citó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero él quería justificarse. Bien contestado, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse, así que le preguntó nuevamente a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento diciendo: cuídemelo y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto de la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Queridos amigos, a mí ese pasaje me encanta. ¿Por qué? Porque está revolucionando el pensamiento de esa época. En ese momento los judíos y los samaritanos parecía que estuvieran en una guerra moral, se detestaban, no tenían mayor relación, completamente distante una cultura de la otra. Y si nos damos cuenta de la historia, dice que primero pasó por el lado del camino, cerca del que estaba muriéndose, porque estaba bien golpeado y bien machacado. Pasó un sacerdote, una persona que tenía ínfulas de ser muy espiritual, pero pasó de largo. Luego dice que pasó un levita, los escogidos del Señor, pero pasó de largo también. Y finalmente nombra a Jesús al samaritano, aquel con el que los judíos no tenían nada que ver. Ese samaritano sí tenía razones para pasar de largo, pero no lo hizo. Tomó su caballo, se bajó de su comodidad, puso a este hombre en la cabalgadura. Cuando dice que lo puso sobre su propia cabalgadura, yo me imagino la imagen de este hombre caminando con un caballo y un cuasi muerto encima del caballo, buscando un hotel o un lugar donde pudiera descansar con él. Él abandonó su comodidad. Escuchen bien, la compasión requiere que tú y yo abandonemos nuestra comodidad. Segundo, dice que curó sus heridas. La compasión te lleva a responder a una necesidad. Tú y yo existimos porque alguien estaba orando por una respuesta. Tú y yo existimos porque somos respuesta a la necesidad de alguien más. Eres amigo o amiga de alguien porque alguien necesitaba esa amistad. Yo soy esposa de mi esposo Andrés porque él necesitaba una mujer como yo. Tu existencia responde a la necesidad de alguien más. Eso para mí es motivo suficiente para tener un sentido de vida. Ahora, respondió a la necesidad, salió de su comodidad y además fíjate lo que sigue en el pasaje.
Dice que lo llevó a un alojamiento. Pagó para que la persona, el dueño del alojamiento, cuidara del enfermo y le dice, si gastas más te lo pagaré cuando vuelva. Él no tenía ninguna necesidad de volver, pero decidió regresar a ver y a pagar lo que era necesario, pagar un precio a causa de esa respuesta que él decidió dar, a causa de esa compasión. Eso me hace pensar en varias cosas. La primera, la compasión te mueve. No te quedas en una empatía simplemente, va más allá, te mueve. Ya no es solo una filosofía, ahora es un movimiento. Segundo, la compasión te saca de tu zona de confort. Hoy, por ejemplo, salí a almorzar, estaba con mi familia y pasamos por una droguería. Yo iba a comprar agua, droguería, una pharmacy, y a la entrada de ese store, de esa tienda, había una mujer y me dijo, muy pobre, y me dijo, ¿me puedes dar algo de comer? Y entré a la tienda, yo solamente iba a comprar 2 botellas de agua. Y fue a la zona de comidas y dije, bueno, ¿qué quisiera comer yo? Busqué un paquete que me gustaría a mí comer y dije, voy a darle algo que me gusta, no lo que me sobra. Fíjate que este hombre no le estaba dando las sobras, le estaba dando de lo que él tenía, de lo que seguramente necesitaba, porque fíjate, si le dice, toma estas 2 monedas de plata y si falta más, cuando regrese te lo pago, quiere decir que entregó todo de él, no entregó las sobras, entregó todo, porque si no hubiera dejado más dinero, no hubiera tenido que regresar. Dijo, cuando regrese te pago lo que falte, entregó todo. La compasión te lleva a entregar todo de ti, no a dar las sobras. Como pastora de jóvenes me doy cuenta que hay muchos jóvenes que dicen, ay, perdona, no he tenido tiempo, pero no he tenido tiempo y solamente se dedican a estudiar. Y digo, ¿viven estudiando 24 horas? No te creo. Te veo activa en Instagram, te veo activa en WhatsApp. No te creo que no tengas tiempo. Disculpen acá, perdón si estoy muy pullosa, pero esa es la verdadera revolución. Fíjate bien, ¿no tienes tiempo? Este samaritano se fue de camino y regresó simplemente a pagar lo que faltaba, dio todo de sí. ¿Cuánto tiempo estás dando de ti a ese amigo que tiene un familiar con COVID? ¿Cuánto tiempo estás dando de ti para ese amigo que está con depresión, con ansiedad? ¿Cuánto tiempo estás dando de ti para orar por esa persona que te dice, ayúdame a orar por esta situación? ¿Cuánto tiempo estás dando de ti para llamar a tus padres y preguntarles cómo están? La compasión te lleva a moverte. Deja de ser tan empático con la situación y muévete. Sé respuesta. Esa es la verdadera revolución. Porque hoy en día todo el mundo está ocupado. Yo les puedo decir, mis queridos amigos, y es que las personas que yo más admiro son personas que viven súper ocupadas. Tengo un amigo que es gerente aquí en Colombia de una empresa de seguros y mueve más de 5.000 millones de pesos diarios. Es un montón de plata que él mueve. Él no tiene tiempo. En su agenda no debería tener tiempo para nada. Todo el tiempo está ocupado. Pero las veces que en la iglesia dicen necesitamos ayuda a la entrada, a vigilancia, él es el primero que se ofrece. Yo te puedo decir, si este hombre que mueve un montón de plata y que tiene un montón de gente a su cargo tiene tiempo, tú y yo tenemos tiempo para Jesús. No he podido orar esta semana porque no he tenido tiempo. Quita tu celular, la batería un día y vas a darte cuenta que sí tienes tiempo. Tú y yo tenemos tiempo. A veces somos como el sacerdote o el levita que pasamos de largo. Tristemente pasamos de largo. Yo he pasado de largo. Siendo líder, toda la vida he sido cristiana, toda la vida desde que tengo memoria he servido en la iglesia. Mis padres, mi papá fue misionero, mi mamá siempre ha estado con mi papá en temas ministeriales. Es un entorno del que no me he podido escapar, pero en muchos momentos he sido como ese levita y como ese sacerdote que he pasado de largo. Ahora te diré, la compasión te lleva a enseñar a otros y el mejor ejemplo de eso es Jesús. Él fue el más aplicado de todos porque él te dice, hey,
Toma la cruz y sígueme. Adivina quién fue el primero que llegó a la cruz. Fue él. Tú no la tomaste antes que él. Él fue el primero. Él con su vida te enseñó a ti, me enseñó a mí. La compasión te lleva a entregar a otros lo que por gracia has recibido. Y perdóname, no sé, por favor, levanten la manito aquellos que son universitarios. Levántenla, por favor. O hagan así si tienen el video abierto. O escriban en el chat, háganlo, por favor. Quiero ver un movimiento de aquellos que son universitarios, porque quiero hablarles específicamente a ustedes. Ok, listo, bien, vamos varios. No son muchos, entonces, universitarios. Ajá, ok. Bien, ok. Entonces, quiero hablarles a ustedes en específico. En esta época, los universitarios son una fuerza inmensa, apasionada, potente. Lo veo en las marchas aquí en mi país, la mayoría son jóvenes que están en etapa universitaria. Es miserable pasar 5, por lo menos 4 años estudiando en la universidad y que hayas pasado desapercibido o desapercibida. Tú brillas, quieras o no. 5 años, levanta el nombre de Cristo donde tú estás. Lo que por gracia has recibido, por gracia dalo a otros. Fíjense que yo en estos días, bueno, en estos días no, llevo ya casi un mes con esto en mi mente. Todo lo del tema del feminismo. Eso es otra cosa bien fuerte en estos días, ¿no? El tema de nuestra identidad se está viendo atacada por todo lado. Un montón de ideologías sin sustento científico, sin argumentos válidos alrededor nuestro, atacando nuestra identidad completamente. No voy a entrar en ese campo ahorita porque no está relacionado a mi charla. Pero fíjense bien, en estos días yo le estuve diciendo a mi esposo, hubo un movimiento aquí súper fuerte. Yo me certifiqué hace poco, hace ya como unos 3 meses, en atención a víctimas de violencia sexual. Y todo el tema del aborto es demasiado perverso, es una cosa que espiritualmente realmente es muy densa, es muy pesada. Hay cosas que se mueven de fondo muy fuertes. Y resulta que le digo a mi esposo, bueno, acá en Colombia hay una cuenta de una influencer súper fuerte, ella es abogada, es una dura, es súper popular y promueve el aborto y el feminismo de una manera tan irreverente que literalmente en sus redes ha atacado a Dios de frente. Y recuerdo que le decía a mi esposo con mucha indignación, le decía, no puedo creer que esto esté sucediendo. Tanto daño que se le hace a las mujeres a través del aborto. Yo atiendo pacientes que, pues mujeres que han abortado y que quedan con su salud mental completamente afectada. Mujeres que han sido víctimas de violencia sexual. Y yo le decía a mi esposo, esto me indigna, esto me duele. A comparación de otras temáticas, como la corrupción, la pobreza, a comparación de muchas cosas, todo el tema de la identidad y de la sexualidad es algo que me mueve, que me produce mucho celo santo. Y le decía a mi esposo, ¿por qué no hay un youtuber, no hay un influencer, no hay alguien que se levante sin temor a hablar en contra de esto? Y le dije a mi esposo, pues me voy a levantar, voy a hacerlo yo. Entonces me mira y me dice, bueno amor, tú sabes que a las personas que se levantan en contra de eso, acá en Colombia por lo menos, las persiguen, les hacen la vida imposible, los amenazan de muerte. Y yo dije, sí. Me dice, ¿y qué opinas de eso? No me importa. Miren lo que dice este versículo, Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Disculpa, no sé si estás conmigo en esta charla hoy, pero no le tengo miedo a que me persigan, no le tengo miedo a que me maten, no le tengo miedo a que me amenacen. Si lo hicieron con Jesús, ¿por qué conmigo no? ¿Por qué no habrían de hacerlo conmigo? ¿Por qué yo no iría a la cruz? Crucificar mi popularidad, crucificar mis finanzas, crucificar mis redes sociales, crucificar mis seguidores. He tenido mucha gente que me ha dejado de seguir, que me ha bloqueado en redes porque pues hablo de esto abiertamente. Perdonen, no me importa, no me dan la eternidad. Yo prefiero morir a causa de vivir con Cristo.
Y esto te lo quiero sembrar a ti. La compasión te lleva a moverte, te lleva a entregar a otros lo que por gracia has recibido y te lleva incluso a dar la vida, literalmente la vida, por los demás. Acá te pregunto antes de seguir, ¿cuál es tu verdadera revolución? ¿Qué estás revolucionando tú? ¿Estás realmente muriendo a causa de que Cristo vivifique, de que Cristo se manifieste a través de tu vida? ¿O estás callando lo que Cristo ha depositado sobre ti? Perdóname, pero acá a todos, por lo menos los que tienen cámara, tienen labios. Eso quiere decir que ustedes tienen una voz y esa voz necesita escucharse. La palabra de Dios dice que la creación espera que los hijos de Dios se manifiesten. Eso quiere decir que este mundo, este sistema tan anticristiano que promueve todo en contra de Dios, este sistema necesita que tú y yo nos manifestemos, perdamos el miedo a perder amigos incluso. Yo tengo familia con la que ya no me hablo porque ellos me han bloqueado a mí por mis creencias, porque son demasiado liberales y no les gusta que mi posición sea tan radical en el sentido de varón y hembra nos creó Dios, el aborto no es una opción, yo no soy progresista en ninguna manera. Y no pienso negociar mis convicciones para que me sienta amada por alguien más. Prefiero morir para que Cristo viva en mí. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La compasión te debe llevar al cumplimiento de la Gran Comisión. Hoy en día la Gran Comisión se ha convertido en medio del pueblo de Cristo en la Gran Omisión. ¿Qué dice la Gran Comisión? Dice Mateo 28, 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Queridos amigos, Dios no nos ha llamado a ser populares por redes sociales, no nos ha llamado a ser los más lindos físicamente, a brillar por la belleza, por las notas académicas, porque tenemos el mejor trabajo. Dios nos ha llamado a cumplir la Gran Comisión. ¿Quieres saber cuál es tu llamado y cuál es el mío? La Gran Comisión. De ahí en adelante, a donde sea que vayas a ir, hay muchos que van al hospital, hay muchos que van al gobierno, hay muchos que van al sistema educativo, hay muchos que van al sistema económico. Tú y yo estamos llamados a ir. No sé si te ha pasado como a mí, pero yo recuerdo que de adolescente yo decía, yo quiero ser misionera en el África, y toda la vida soñé con ser misionera en el África y dibujaba el mapa del África y yo coloreaba y todo mi cuarto tenía imágenes del África y yo quería ir al África. Cuando me casé, yo me casé a mitad de la carrera, me casé súper joven, llevo ya 8 años de casada. Y cuando me casé recuerdo que en un principio, al inicio de mi carrera, me molestaban mucho por ser cristiana. Mis compañeros me decían, a ver, pastorcita, ¿por qué no predicas tú y yo recojo los diezmos? Ay, ahí viene la pastorcita. Ay, oremos. Me molestaban mucho por ser cristiana. Había momentos donde eso me lograba sacar el mal genio, debo confesarlo. Mi viejo hombre se me olvidaba que era cristiana. No, mentiras. Pero sí me molestaba. Había momentos donde decía, uy, Dios, contrólame, contrólame. Pero había momentos en los que le encontraba el chiste a eso y le decía, bueno, sentémonos entonces y te predico. Y empezaba a hablarles de Jesús. Y en medio de las burlas que ellos hacían cada vez que teníamos un examen o un parcial, ellos me decían, ay, sé que te molestamos, pero a mí todos me dicen nana, acá en Colombia. Entonces me decían, nana, pues de todas maneras Dios te escucha, ¿por qué no oras para que nos vaya bien en el examen? ¿Oramos? Claro, pero oramos juntos. Y era mi manera de llevarlos a Dios. Oigan, y les iba tan bien, esa oración sí que era efectiva.
Por lo menos que esa sea la manera en que ellos empiecen a acercarse a Dios. Me gané mucha gente en la universidad a causa de eso. La creación necesita que los hijos de Dios se manifiesten. Ir y hacer discípulos. La pregunta no debería ir, ay Señor, ¿será que debo ir a ese viaje misionero? Señor, ¿será que muéstrame a ver si debo hablarle de Jesús a la persona que está al lado mío? Muéstrame. Ya Jesús te lo dijo hace 2000 años. Ir y hacer discípulos. Ir y hacer discípulos. Eso quiere decir, los discípulos no van a venir a ti. Las personas no van a venir a ti. Tú tienes que ir. Tú eres quien tienes que ir. Tú tienes que moverte. El mandato es para ti, no para ellos. Muévete tú. Sal de tu zona de confort. Fíjate lo que hizo ese samaritano. Entregó su zona de confort para poder cargar a ese enfermo. Dio todo lo que tenía por ese enfermo. Pero ¿sabes qué? Volvió de camino a pagar el resto de la deuda. Tú y yo necesitamos ir y pagar un precio por esas personas que necesitan conocer a Dios. Y dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te diré por qué. En el nombre del Padre, porque la gente necesita paternidad. En el nombre del Hijo, porque la gente necesita identidad y propósito. Y en el nombre del Espíritu Santo, porque la gente necesita consuelo. Así es sencillo. ¿Qué estamos haciendo tú y yo? ¿Estás cumpliendo la gran comisión o estás haciendo la gran omisión de ese mandato? Hoy solamente te quiero retar. Esa es la verdadera revolución. La revolución no es en las calles, destruyendo, quemando. La revolución no es peleando a ver quién gana el argumento. La revolución es yendo a la necesidad de las personas. Impacta corazones. No te pongas con argumentos y hablar con palabras innecesarias. Habla con tu vida. Habla con la compasión, habla el amor. La verdadera revolución que hizo Jesús fue un revolucionario. Él tuvo compasión de la gente, él amó. Le dijo a la samaritana, oye, yo soy el agua de vida, bebe de mí, yo soy el agua de vida. La empatía es una filosofía, la compasión es una respuesta. Y quiero cerrar con esto. Mira lo que dice Santiago 2:14 al 22. Cindy, cuéntame por chat cuánto tiempo me queda porque no me quiero extender, disculpe. Yo estoy acá súper emocionada. Dice Santiago 2:14 al 22. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Fíjate lo que está diciendo Santiago aquí. La fe sin obras es muerta. Tú no puedes decir, aleluya, gloria a Dios, pero ignorando la necesidad que tiene la gente a tu alrededor. Mi querido amigo y amiga, yo te insto y te llamo a que realmente seas un revolucionario. Que revoluciones en esta generación donde el egoísmo, donde todo es, ¿y mis derechos? Ve y haz la revolución. Deja tus derechos a un lado. Jesús abandonó su derecho a la vida para morir por ti y por mí. Ojalá tú abandones tu derecho a la vida por Cristo, porque el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sé respuesta a la necesidad de las personas que están alrededor tuyo. No te quedes solo en empatía. No estoy atacando la empatía, pero ser empático es muy fácil. La compasión te lleva a moverte y esa es la verdadera revolución. Así es que quiero animarte a eso.
No tengo más palabras que decir, simplemente animarte a que realmente seas tan valiente para ser un verdadero revolucionario. Amén.